Bien, ahora sí renovamos la audiencia, ya no se nos mueve el piso, estamos todos por... tenemos mucho calor en la sala, entendemos que ya hicimos el requerimiento del Centro de Justicia y esperamos que mejoremos en las condiciones del aire. Así que, por mientras, desde ya, como les comenté, si alguien se quiere sacar la chaqueta, no hay inconveniente. Yo asumí que se podía desde la autorización. Sin duda, de sin sus duda, señorías. obviamente. Lo que sea necesario para ustedes que estén más cómodos. Continuamos. Muchas gracias. Me voy a permitir retomar desde el punto donde estábamos previo al movimiento telúrico, donde comentábamos precisamente, sus señorías, que nuestro país es uno de los pocos estados en el mundo que ha configurado, decíamos, el sistema de pensiones y particularmente el sistema de pensiones de vejez, vinculándolo a la suerte que siga el mercado de valores. Y comentábamos entonces que el decreto ley 3.500, la ley 18.046 y la ley 18.045 constituyen las tres una especie o un sistema financiero previsional creado por una parte para proveer de liquidez y profundidad al mercado que se encontraba alicaído a mediados de los 80, que es cuando surgen todas estas regulaciones, pero además donde los dineros de los ahorrantes, los cotizantes, son entregados a las administradoras de fondos de pensiones que los administra y los invierte, incluso hoy día, en un porcentaje relevante en el mercado de valores local. Y por lo tanto, la conclusión o el énfasis que el Ministerio Público quería hacer a propósito de esto, dice relación con que si las pensiones de vejez de los chilenos, aquellas que van a suplir las necesidades de las personas en etapas de carencia, como es precisamente la etapa de la jubilación, estas pensiones dependen del rendimiento del mercado, de la performance del mercado, existen muy buenas razones para que existan estas reglas de protección y, por lo tanto, razones para evitar que de manera reforzada, evitemos de manera reforzada cualquier tipo de comportamiento de carácter expropiatorio, engañoso o fraudulento que tenga lugar en este contexto institucional de esta ligazón o asociación entre el mercado de valores y las administradoras de fondos de pensión. Y aquí eso, señoría, donde queremos llamar la atención, porque el caso que el Ministerio Público trae a estos estrados es precisamente uno de aquellos. Es un caso en que los fondos de pensión salieron perjudicados por extracciones injustificadas de capital social por vía de manipulación o instrumentalización del mercado, actos desplegados por el acusado. Es un caso en que por la vía de la corrupción del sistema, por la vía de la desviación de los fines públicos de esta institución social que es el mercado, se desvía a intereses particulares de una persona o grupo de personas. Y en las acciones que conllevan esta grave afectación a bienes jurídicos de carácter supraindividual, como acontece en la especie, tiene participación directa, como será acreditado en el curso del juicio, el acusado Aldo Mota Campo. En relación con la interpretación del alcance de estas conductas, ya nos hicimos cargo de algún grado de interpretación de nuestros tribunales superiores de justicia y también de la interpretación que realizan el órgano regulador, como es la Superintendencia de Valores y Seguros. Pero además, su señoría, han desarrollado interpretaciones en torno al alcance del artículo 53 que tenemos en la pantalla, también los propios operadores y particularmente quienes forman parte del mercado secundario formal, como son las bolsas de valores, Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica. En efecto, el Comité de Regulación de la Bolsa de Comercio y de Autorregulación de la Bolsa Electrónica dictan en abril del año 2009 un documento cuya finalidad es establecer reglas orientadas a prevenir el uso de información privilegiada y la manipulación de mercado. ¿Y qué dice este documento, que es un documento en definitiva de autorregulación de estos agentes relevantes en el mercado secundario formal? ¿Qué dicen en relación con el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que creemos que va a ser la discusión jurídica central de este juicio? Recalca cuál es la prohibición transcribiendo la norma que se complementa con el artículo 37
del Manual de Derechos y Obligaciones de los Corredores de la Bolsa de Comercio y 64 del manual equivalente que mantiene la Bolsa Electrónica de Chile. Y agrega, entre varios ejemplos, el caso del operador de una corredora que realiza transacciones ficticias sin la intención de realizar una transacción que altere la posición en acciones que inicialmente tenía. Es decir, al momento de puntualizar por la vía ejemplar aquellas conductas que respecto de los partícipes de este mercado secundario formal, los corredores de bolsa, pueden incurrir, se aparta también de esta tesis en torno a que necesariamente la manipulación de mercado debe incidir eventualmente en los precios. Esta tesis de que la manipulación de mercado debe tener un reflejo en el precio de mercado, es una tesis que solo se podría justificar y podría tener algún sentido si es que, a su vez, la tesis de los mercados eficientes tuviera algo de razón. Sin embargo, como bien sabemos, a raíz, entre otros, de los estudios de los últimos premios Nobel de Economía, la hipótesis de los mercados eficientes ha demostrado ser una hipótesis enteramente falsa. En efecto, de acuerdo con esta hipótesis, los precios de los activos financieros reflejarían en todo momento y de manera correcta toda la información pública disponible sobre ellos, lo que traería aparejado dos consecuencias. Hablamos en esto de la tesis de los mercados eficientes o mercados perfectos. Primero, que el precio siempre, necesariamente, se va a corresponder con el valor fundamental de los activos. Y dos, que nadie puede ganarle al mercado porque los precios son siempre precios correctos. Sin embargo, todos los economistas contemporáneos, o al menos los más relevantes, han refutado de manera sólida esta hipótesis. Por ejemplo, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del año 2001, demostró que es posible que los mercados con asimetrías informativas puedan ser informacionalmente eficientes, pues existen costos de transacción implícitos en ellos. El costo de buscar información y pagar por ello. En su libro, denominado Caída Libre, da cuenta de lo errado de los presupuestos de la hipótesis de los mercados eficientes. A su turno, el economista Robert Tiller, Premio Nobel de Economía del año 2013, demuestra algo que la hipótesis de los mercados eficientes en definitiva niega, que es la existencia de burbujas financieras. Si los precios de mercado son siempre correctos, no existe ninguna posibilidad que una burbuja financiera reviente y cause el desplome de los mercados de valores. Lamentablemente, el tiempo le dio la razón tanto a Chile y vivimos las consecuencias, por ejemplo, de la crisis del año 2008. En su libro, Exuberancia Irracional, publicado en español, demuestra nuevamente lo equivocado de la tesis de los mercados eficientes, a cuyo alero solo es posible la interpretación que formulará la defensa. Este mismo autor, junto a George Akerlof, Premio Nobel de Economía del año 2001, en su libro Espíritus Animales, muestra una serie de fallas de esta misma teoría de los mercados eficientes. Otro autor relevante es el reciente Premio Nobel de Economía del año 2017, Richard Thaler. Thaler demuestra que los mercados financieros y los inversionistas suelen sobrereaccionar, siendo los precios de los mercados erróneos buena parte del tiempo. Su reciente libro, traducido al español, Portarse Mal, posee un buen resumen de las conclusiones de este economista, Premio Nobel de Economía del año 2017, y lo errado que son los precios del mercado para efectos de orientar al público inversionista. Lo mismo ocurre, solo por citar algunos más, con los estudios del profesor Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía del año 2002, en su libro Pensar lento, pensar rápido, que demuestra que los inversionistas actúan con racionalidad limitada y no con la superracionalidad
que asume la hipótesis de los mercados eficientes. En síntesis, si los precios de mercado no son precios eficientemente informativos, ellos no resultan ser aptos bajo ninguna perspectiva como bien jurídico protegido para comprender, en definitiva, la tipificación de figuras de manipulación de mercado. Y por lo mismo, nuestro legislador, al formular como lo hace el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, está en lo correcto, toda vez que no selecciona la eficiencia informativa de los precios como un elemento objetivo del tipo y consagra, por el contrario, en el artículo 53, un delito de peligro que sanciona cualquier forma de defraudación contra el mercado de valores. El tipo penal en cuestión, el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, atiende a los efectos que las operaciones tienen o pueden tener en el buen funcionamiento del mercado de valores. En el inciso primero del artículo 53 de Mercado de Valores se proscriben las transacciones en las cuales el vendedor en realidad no quería enajenar, ni el comprador quería incorporar a su patrimonio las acciones en una compraventa solo aparente y por ende ficticia, como efectivamente ocurre en la especie. La norma, el artículo 53, ampara, por lo tanto, la tipología de manipulaciones de mercado reconocidas por la doctrina comparada. El wash sales o wash trade, el market trade o imponer, el circular trade. Las figuras señaladas se encuentran tipificadas en Estados Unidos y en el derecho europeo continental. Frente a la pretendida afirmación de que el propósito de quienes incurrieron en las conductas materia de este juicio no necesariamente era alterar el precio de las acciones en cuestión, ya que en la especie las transacciones ficticias no parecen ser una antesala preparatoria para una ulterior transacción real en mejores condiciones, como probablemente escucharemos, es una afirmación del todo errónea. Insistimos, la ley chilena no prevé una exigencia subjetiva equivalente a propósito del delito de transacciones ficticias. No prevé una exigencia subjetiva. Además de la propia redacción del artículo, en cuanto señala que estas transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas, abona esta tesis, ya que difícilmente negociaciones privadas pueden tener un efecto en el precio de la acción, no obstante lo cual la ley expresamente lo prohíbe. La prohibición per se de realizar transacciones ficticias no representa, sus señorías, bajo ninguna perspectiva, una restricción exagerada de la libertad de los sujetos que intervienen en el mercado de valores, a diferencia de lo que ocurre con negocios reales, en los cuales es razonable introducir una calificación adicional, por ejemplo, el propósito de alterar el precio de las acciones, para evitar sanciones injustas, ya que muchas veces se pueden provocar alteraciones en el precio de las acciones con independencia del propósito. Pero eso no ocurre cuando estamos en presencia de operaciones ficticias, como todas y cada una de aquellas materias del juzgamiento que nos convoca el día de hoy en este juicio. Se dirá, por otra parte, que la conducta, además de tender o tener este propósito de alteración de precio, debe ser idónea para incidir en el precio de los valores de mercado. De nuevo, incorporando un elemento que el legislador expresamente ha omitido y lo ha hecho en aras de dar una adecuada protección al bien jurídico. Dicho planteamiento carece de apoyo en la ley y además se aviene muy mal con la redacción precisamente del tipo penal. Los delitos de idoneidad, acudimos en esto a la definición del profesor Mendoza Buergo, son definidos como delitos en los que, a través de algún elemento típico, la peligrosidad general de la conducta concreta o medios comisivos utilizados, pertenece a la prescripción típica, de modo que es necesario probar
en el caso individual, la idoneidad típica del comportamiento para producir el efecto indeseado. La cita está tomada del libro Límites dogmáticos y políticos criminales de los delitos de peligro abstracto del año 2001, página 410. En cualquier caso, un tipo penal es de idoneidad a partir siempre de su tenor, ya sea que se emplee alguna expresión como las expresiones idóneo, idónea, apropiado o alguna otra semejante, y segundo, se requiere que el delito incluya como requisito para la relevancia típica de la conducta la comprobación de algún elemento de idoneidad de la acción individual para producir un resultado. El ejemplo clásico de delitos de idoneidad en nuestro derecho está dado por el artículo 315 del Código Penal. Cuestión que evidentemente en el tipo penal del artículo 53, como sus señorías pueden apreciar, en ningún momento se incorpora. No se incorpora ni la necesidad de afectación del precio, ni la idoneidad para afectar el precio del tipo penal, y esto obedece a una técnica legislativa manifestada en la historia fidedigna del establecimiento de la norma. Las conductas prohibidas con arreglo a lo que dispone el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores implican la configuración de delitos de peligro, que tal y como confirma toda la doctrina penal moderna, son funcionales y eficientes para la debida, necesaria y merecida cautela de bienes jurídicos supraindividuales, como aquellos que residen a la base de la tipificación de los delitos de la Ley de Mercado de Valores. Permanecer anclados en interpretar estos delitos bajo la lógica y bajo el prisma de los delitos de lesión nos invita a su señoría a hacer un ejercicio de retroceso a las postrimerías del siglo XIX en lo que a dogmática penal se refiere. Y este juicio, la culpabilidad y responsabilidad que el Ministerio Público le atribuye a Donaldo Mota Camp se va a resolver bajo criterios dogmáticos y bajo criterios jurídicos propios de este siglo. La interpretación de los delitos de peligro como adelantamiento de barrera de protección por un amplio sector doctrinal tiene su explicación en una reticencia ya superada de aceptar la legitimidad de protección de los bienes jurídicos supraindividuales. Normalmente, la desconfianza en relación a la tipificación de delitos de peligro radica en eso, radica en la reticencia a aceptar la legitimidad de protección de bienes jurídicos supraindividuales, entendiendo que lo único que legitima estos delitos es su función de protección de bienes jurídicos individuales. Estas corrientes proponen la limitación del derecho penal a un derecho penal nuclear y obedecen todas estas corrientes a un denominador común que converge en la voluntad de proteger de la intervención penal a determinados sectores de la sociedad. Existen dos clases fundamentales de delitos contra bienes jurídicos supraindividuales que se protegen sistemáticamente y sin mayor discusión. Los delitos de conducción bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, y los delitos de tráfico de drogas. En estas conductas no existen los cuestionamientos serios a su legitimidad que sí se pretenden instalar cuando hablamos, por ejemplo, de delitos de la Ley de Mercado de Valores. La dependencia que existe y que es ineludible para todos quienes operamos en el derecho, entre el derecho y la sociedad, implica que, frente a la modernización de la sociedad, el derecho penal debe realizar esfuerzos para asumir los nuevos problemas sociales y no inhibirse frente a ellos. No es esa la actitud esperada. Es lógico que en una sociedad surjan nuevas formas de criminalidad precisamente porque el crimen va unido al hombre y todos los medios que sirven y son útiles para el desarrollo del hombre y la sociedad, como la informática, la comunicación, la genética o en lo que nos compete, las transacciones bursátiles y las transacciones dentro del mercado de valores. Y estas también se pueden utilizar como métodos o como medios para contrariar los intereses generales. En la protección de bienes jurídicos supraindividuales se suscitan problemas en relación con la dificultad de su persecución por la aparente imposibilidad de aplicar estas estructuras de la teoría del delito y esta aparente también delimitación entre el ilícito civil, administrativo o penal. Es cierto,
no se pueden proteger penalmente todos los bienes jurídicos, sino aquellos valorados como esenciales para el desarrollo del hombre y la sociedad, y creemos que aquellos que residen a la base de las tipificaciones de la Ley de Mercado de Valores son precisamente algunos de ellos. Estos bienes jurídicos supraindividuales tienen en común que no son derechos o intereses que recaen en una persona, sino que son derechos o intereses que recaen en la colectividad. Su titularidad, por lo tanto, no es individual o personal, sino compartida por todos los ciudadanos o al menos una colectividad de personas. Otra característica de estos delitos es que en ellos no se produce o no es necesario que se produzca un resultado material en sentido estricto, aun cuando la afectación del objeto del delito puede cumplir una función análoga, esencialmente de seguridad jurídica. Los bienes jurídicos supraindividuales, y el tribunal bien lo sabe, sirven a la persona a través de proteger su seguridad y confianza en el buen funcionamiento y en el nivel de riesgo de las distintas actividades en que esa persona se involucra, en este caso, en el mercado de valores, cuanto partícipe de la sociedad, y a través de la protección de determinadas colectividades que, por su naturaleza o su concreta situación en el entramado social, se consideran más débiles. En este grupo de delitos relativos al mercado, en los que se trata de proteger el correcto funcionamiento de las empresas que captan fondos del público a través de la transacción de sus acciones y del mercado en defensa de sus participantes menos protegidos, como pueden ser los consumidores o los socios minoritarios. La legitimación, por lo tanto, de la intervención penal para este tipo de casos se debe buscar en el sentido de que al proteger el buen funcionamiento del sistema económico, el buen y adecuado funcionamiento del mercado de valores, el transparente funcionamiento del mercado de capitales, se pretende proteger también la participación de igualdad de todos los ciudadanos en el sistema económico. Conviene reiterar, en cualquier caso, que las conductas sobre las cuales sus señorías ejercerán la función de decir el derecho es un caso donde sí hubo perjudicados, entre ellos accionistas y fondos de pensiones, dadas las extracciones injustificadas de capital social por la vía de la manipulación e instrumentalización del mercado de valores, desviándose los fines públicos de esta institución. Sostenemos y acreditaremos, por lo que el tribunal no podrá sino compartir, que nos encontramos frente a operaciones ficticias, operaciones en que la voluntad revelada, la voluntad exhibida al resto de los actores del mercado se aparta, se aleja, se distancia, es diversa a la voluntad real, que se trata de operaciones que carecen de una razón legítima de negocio, de una razón legítima desde el punto de vista financiero. Se probará la realización en el mercado secundario formal, esto es, tanto en la bolsa electrónica como en la bolsa de comercio de Santiago, una serie de transacciones, compras y ventas de acciones en que el vendedor no pretendía enajenar ni el comprador adquirir y cuyo único objeto es generar utilidades contables y provocar una necesaria e injusta pérdida financiera a la compañía y a sus accionistas, instrumentalizando el mercado. Lo cual, como se acreditará y según venimos razonando, tiene una resonancia penal ineludible para el juzgador, precisamente en la tipificación del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Estructura de las denominadas sociedades cascada. El tribunal, al hacer lectura de la acusación, pudo observar que se hablaba recurrentemente de la organización empresarial en cascada. El sitio del suceso, su señoría, de los 6 casos que conforman los hechos materia de esta acusación en la primera parte, su escenario, el telón de fondo, las entidades jurídicas a través de las cuales actúa el acusado Aldo Mota Camp, se constituyen por esta organización empresarial en cascada. Oiremos de manera recurrente esta expresión durante el juicio, de tal suerte que incluso el caso fue tempranamente bautizado por la prensa como caso Cascada.
Desde ya aclaramos que el juicio de reproche penal no se cierne sobre esta forma de organización de patrimonio. Es una forma de ejercicio de control o de administración de activos o administración de inversiones. Esta forma de organización es una forma perfectamente lícita. No existe ningún tipo de reproche penal en la forma de organización de los patrimonios. Lo ilícito, aquello en lo cual se debe centrar la atención, son las conductas desplegadas por el acusado en su calidad de gerente de estas sociedades en cuanto vulneran las prohibiciones de la Ley de Mercado de Valores a las que el legislador le atribuye una relevancia de carácter penal. ¿En qué consiste, sus señorías, de manera muy breve y a título introductorio nuevamente, esta estructura de empresa? En abstracto, las sociedades cascadas son una serie de sociedades, matrices y filiales, es decir, vinculadas en su propiedad, unas con otras en cadena ascendente, sociedades que en su mayoría se constituyen en cuanto a su giro como sociedades de inversión, que mediante esta fórmula de propiedad concadenada consiguen principalmente dos objetivos. Por una parte, separar los riesgos económicos, pero por otro lado, a su vez permiten ejercer el control del denominado activo subyacente de la empresa con chimenea, de la generadora de riqueza en base a una actividad empresarial tradicional con menores participaciones. Para los hechos que nos convoca, es menester considerar que a la base de la estructura de las cascadas se sitúa el denominado activo subyacente, esta empresa con chimenea, como le llamábamos, Sokimich, o en adelante, como se utiliza en la acusación, SQM. Merece hacerse a propósito de SQM, sus señorías, un poco de historia. La Sociedad Química y Minera de Chile S.A., hoy SQM o indistintamente Sokimich, es una sociedad constituida el año 1968 por escritura pública y su existencia fue aprobada mediante un decreto supremo, el decreto 1164 de 1968 del Ministerio de Hacienda. Fue registrada a su vez en el Registro de Comercio de Santiago también en el año 1968. SQM nace entonces a finales de los años 60 como una sociedad minera en su momento mixta en la composición de su capital, toda vez que se gesta en su minuto como un negocio conjunto entre la compañía salitrera Anglo Lautaro, sociedad anónima, una empresa privada, y la Corfo, o Corporación de Fomento de la Producción. Es decir, es una empresa de capitales mixtos entre capitales públicos y capitales privados. Corfo participa en la constitución de SQM en el año 1968 a través de la empresa salitrera Victoria y la relación de participación entre el privado y Corfo a través de esta sociedad minera o empresa salitrera Victoria es de un 62,5% y un 37,5%. Es decir, mayoritariamente el capital es un capital de carácter privado. En el año 1971 se produce la estatización de la empresa mediante la compra de todo aquel porcentaje que pertenecía a la empresa privada, situación que se mantuvo hasta el año 1983. Y entre los años 1983 y 1988 se produce el fenómeno de privatización de la compañía, hasta esa fecha de propiedad y beneficio del Estado de Chile. Fecha esta última, 1983, que coincide con su inscripción en el registro de valores y, por lo tanto, fecha en la que queda habilitada para transar sus acciones en bolsa. Se encuentra registrada bajo el número 184 del 18 de marzo de 1983. Desde un punto de vista productivo, 1983 resulta ser una fecha coincidente con la diversificación de los minerales explotados por parte de SQM, que hasta esa fecha solamente explotaba el salitre. SQM, como anticipábamos, es una empresa de carácter productivo que, de acuerdo a la información disponible en su memoria anual, disponible, dicho sea de paso, para cualquier inversionista en las bases de datos de la hoy Comisión Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros, tiene presencia a nivel mundial,
y desarrolla sus actividades, como se indica en la acusación, en 5 líneas de negocio distintas. Esta misma memoria anual de SQM señala que en todas sus líneas de negocio es el mayor productor del mundo. Esa referencia nos permite hablar o afirmar en relación con este activo subyacente que es la principal minera no metálica del mundo. Como bien conoce el tribunal, las acciones son instrumentos de renta variable emitidos por las sociedades anónimas que representan un título de propiedad sobre una fracción del patrimonio de una empresa que obtiene financiamiento a través de la transacción de estos títulos. El comprador de una acción, el accionista, pasa a ser propietario de una parte, de una porción de la empresa que emite estos títulos de valor. Para el caso de SQM, de esta empresa que surge de este capital mixto, que luego es radicada en el patrimonio del Estado y luego privatizada, las acciones a través de las cuales se accede a la propiedad de la empresa corresponden a 2 series, Serie A y Serie B. Es decir, con arreglo a lo que prevé la Ley de Sociedades Anónimas, existen acciones preferentes y acciones no preferentes. Ambas series tienen los mismos derechos comerciales, es decir, ambas series comparten equitativamente los dividendos declarados por las acciones en circulación. Es decir, al momento de distribuir las utilidades entre los accionistas, ambas series en rigor tienen los mismos derechos de carácter comercial. Además, en cualquier junta de accionistas, sea estas juntas ordinarias o extraordinarias, una acción equivale a un voto. La diferencia que permite afirmar que estas acciones de la serie A o acciones preferentes son lo que en el mercado se conoce como acciones de control, estriba en que, tratándose de la elección del directorio, que recordemos cuando hablábamos del artículo 1 de la Ley 18.046 que define las sociedades anónimas, el directorio es el que detenta la administración de la sociedad, pues bien, estas acciones de control, al momento de elegir el directorio, los accionistas de la serie A eligen de 8 a 7 directores y los accionistas de la serie B eligen de 8 a 1 director. Adicionalmente, las acciones serie B no pueden superar el 50% de las acciones emitidas y en circulación de la compañía. Esto significa que las acciones de control, acciones serie A, necesariamente deben ser propietarias del 50% de la empresa o del 50% del capital social distribuido en las acciones emitidas. A mayor abundamiento, el único director que pueden elegir los accionistas serie B no pueden votar en la elección de presidente del directorio cuando se produjera un empate en el proceso de votación presente. Es decir, votan si se produce empate en la segunda vuelta de la elección de presidente de directorio, este director debe abstenerse de emitir su voto. Como se señala en los antecedentes de contexto de la acusación, sobre este activo subyacente, cuyo capital se distribuye de la forma que acabamos de indicar, e indicamos esta diferenciación entre las acciones serie A y serie B porque el tribunal pudo advertir el viernes pasado que los paquetes de acciones que ordena comprar y vender Aldo Mota, en algunos casos son acciones de la serie A y en otros casos acciones de la serie B, sobre este activo subyacente y en lo que se denomina para los efectos de la acusación el primer piso de la cascada, mirada esta desde abajo, es decir, si nos imaginamos específicamente un salto de agua, mirada esta desde abajo, se ubica la sociedad, su señoría, Pampa Calchera, que es una sociedad anónima abierta que desde el año 2011 y a partir de una reorganización que supuso su división, en este primer piso se sitúan también las 2 resultantes de la división, como veremos más adelante. Mirada siempre desde abajo, es decir, desde el activo subyacente, en el segundo piso de la cascada se ubica otra sociedad anónima abierta, que es la Sociedad de Inversiones Oro Blanco Sociedad Anónima, también estructurada como una sociedad anónima abierta y única habitante de este segundo piso de la cascada hasta el año 2011, donde se produce esta división,
generándose las sociedades Oro Blanco y Nitratos de Chile. En el tercer piso de la estructura de control de SQM se sitúa otra sociedad anónima abierta, que es Norte Grande Sociedad Anónima. Como se señala en los antecedentes de contexto de la acusación, las sociedades cascada lo que permiten es ejercer el control respecto del activo subyacente a través de sociedades anónimas abiertas de inversión, las cuales son propietarias unas de otras en distintos porcentajes de participación. Y aguas arriba de la cascada, es decir, ya siendo propietarias directamente de la compañía Norte Grande, se sitúan dos sociedades anónimas, esta vez cerradas, ambas de propiedad y encabezadas por Julio Ponce Lerú, que son las ya mencionadas SQ y SQA. De las sociedades, como anticipamos previamente y como se indica también en los hechos materia de la acusación, en el año 2011 se produce una cohabitación en el primer y segundo piso de la cascada, producto en esta oportunidad de las divisiones de las sociedades Pampa Calichera y Oro Blanco. En efecto, Pampa Calichera es dividida en dos sociedades, quedando una bajo el nombre de Pampa Calichera y una segunda bajo el nombre Potasios de Chile, Sociedad Anónima. A su vez, Oro Blanco es dividida también en dos sociedades, quedando una de ellas bajo el nombre de Oro Blanco y la segunda bajo el nombre de Nitratos, Sociedad Anónima. De las sociedades que figuran en este momento, exhibiendo la forma y conformación de la organización empresarial en cascada que ejerce el control y dominio respecto del activo subyacente, que es SQM, de Pampa Calichera, de Potasios, de Oro Blanco, de Nitratos, de Norte Grande, de SQ y de SQA, entre los meses de agosto de 2009 y a lo menos durante todo el periodo que comprende los hechos investigados, en el primer y segundo capítulo de hechos investigados, es Aldo Mota Camp el gerente de todas estas sociedades, a quien el directorio, en quien reside la administración legal de las mismas, lo dota de amplias facultades de administración, representación jurídica y representación financiera. Es en ejercicio de esas atribuciones y poderes que el imputado incurre en las conductas materia de la acusación, es decir, comete delitos de la ley de mercado de valores. Dada la forma de organización de las sociedades que pretende exhibir la lámina que sus señorías tienen enfrente, pero por sobre todo ello, dada la forma como se realizaron las operaciones en materia de la acusación, en donde se tiene que algunas de las sociedades venden paquetes accionarios a precios artificialmente bajos a través de un testaferro o palo blanco, quien posteriormente las vende a otra de las sociedades cascadas a un precio, esta vez artificialmente alto, se generan pérdidas para los minoritarios que no participan en el control de aquella sociedad que gana. ¿Quiénes son esos minoritarios? Entre otros, los inversionistas que hoy aparecen en este juicio como querellantes, los fondos de inversión privados como Moneda, las administradoras de fondos de pensiones como ANDA. El dolo en estas operaciones, sus señorías, podrán observar a propósito de la prueba rendida por parte del Ministerio Público que es evidente. Quedarán establecidas las competencias técnicas del acusado, el conocimiento que éste tiene del mercado, de su funcionamiento, así como también de las restricciones, controles y regulaciones a las que se someten los operadores. Sin embargo, lo que no dejará dudas es la necesaria consideración a la magnitud de estas operaciones y a su reiteración en el tiempo. Año 2009, año 2010, año 2011. Pedimos al tribunal en este contexto prestar especial atención
a propósito de la deliberación de la conducta desplegada por Aldo Mota. En lo que ahí se relaciona a los denominados casos 4 y 5, que desde ya el tribunal podrá advertir a lo largo del juicio, serán conocidos como operaciones pre-Linsor y Linsor respectivamente. Y en este sentido, a las declaraciones de los testigos que a la época de los hechos, diciembre de 2010 y enero de 2011, ejercieron funciones en las auditoras como Ernst & Young, toda vez que, como se expondrá a propósito de la prueba producida, la serie de transacciones agrupadas bajo el título caso número 4 fueron observadas por la auditora en cuanto a la realidad de las utilidades, lo que llevó al acusado Aldo Mota a generar un nuevo grupo de transacciones, caso número 5, donde esta vez se hace participar a un tercero en medio de las dos puntas que correspondían a las sociedades cascada. Como ya señalamos, el objeto de todas las conductas de manipulación de mercado es la generación de utilidades ficticias, lo que apareja pérdidas para otras de las sociedades. Y además, extraer recursos líquidos aguas arriba de la cascada, perjudicando las posiciones de los minoritarios en aquellas sociedades cuyo resultado en esta tabla de doble entrada resulta ser en definitiva negativo. La sociedad que pierde versus la sociedad que gana. Vulnera el acusado de este modo, de manera deliberada, el adecuado y correcto funcionamiento del mercado, lo manipula, lo utiliza para fines distintos a aquellos para los cuales está prevista y regulada esta institución social. ¿Cómo lo probaremos? Principalmente lo probaremos por la prueba de testigos de quienes formaron parte de la Superintendencia de Valores y Seguros y hoy Comisión de Mercado Financiero, quien fue su superintendente, don Carlos Pavés Tolosa, y miembro del área de cumplimiento de mercado, investigación, que darán cuenta de la investigación acuciosa que culminó en la dictación de la resolución 223. La aprobaremos mediante la declaración de los propios afectados, de los directores del Fondo de Inversión Moneda, de sus gerentes, de sus analistas, de los gerentes y analistas de Hábitat, de inversionistas como Carlos Alberto Wolf. Lo probaremos mediante prueba pericial, como los peritos del Centro de Estudios de Análisis Legislativo de la Universidad de Valparaíso. Habrá prueba directa, pero principalmente prueba indiciaria, lo cual entraña un desafío que como acusadores estamos dispuestos a asumir, pero que también pedimos asuma el tribunal. En paralelo, y yendo ya al segundo grupo de hechos, quizá como un corolario inesperado, durante esta investigación se logró establecer hechos constitutivos ya no del delito del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, sino que el delito de la ley del artículo 59, letra A de la Ley en Comento. ¿Recuerdan sus señorías que hace minutos atrás referimos a la denominada Operación Linsor como el grupo de transacciones contenidas bajo el caso número 5? Según se hizo constar el día viernes pasado, a propósito de la lectura de la acusación que hizo la señora presidenta del tribunal, durante 2012, la División de Control Financiero de la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, que, dicho sea de paso, señoría, es una entidad distinta a la denominada área de cumplimiento de mercado que tuvo a su cargo la fiscalización y proposición de sanciones, al revisar los estados financieros de las sociedades cascada, ordena a las sociedades Oro Blanco y Pampa Calichera, es decir, aquellas que se sitúan en el primer y segundo piso de la estructura de cascada, ordenan a ambas sociedades, Oro Blanco y Pampa, en el mes de abril del año 2012, la corrección de sus estados financieros, de forma que en ellos se revirtieran, es decir, no se reconocieran como utilidades ni se revalorizaran como activos los pretendidos efectos financieros que se habían atribuido en los mencionados estados financieros a la denominada Operación Linsor, caso número 5.
con fecha 2 de agosto del año 2012, en ejercicio de las facultades legales de la Superintendencia de Valores y Seguros, facultades que se encuentran en la Ley de Mercado de Valores y en la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante dos oficios numerados con los números 492 y 493, despachados el primero, 492, a Pampa, y el segundo, 493, a Oro, solicitó a estas sociedades la entrega de las copias de las actas de sesiones de directorio ordinarias y extraordinarias para los años 2006 a 2008. ¿Quién entrega copias de estas actas solicitadas por el regulador en ejercicio de las facultades legales que éste tiene? Es el acusado Aldo Mota Camp. Y lo hace el 21 de agosto del año 2012 como gerente general y, por lo tanto, como representante de Pampa Calichera y de Oro Blanco. Y entrega no solo copias de las actas de sesiones de directorio que le habían sido solicitadas, sino que copia de todas las sesiones de directorio desde el 2006 hasta el año 2011. Dentro de las actas de directorio que fueron entregadas a la Superintendencia de Valores y Seguros en ejercicio de las funciones legales que este regulador tiene por el acusado Aldo Mota Camp en su calidad de gerente general de las sociedades requeridas, como copia fiel de sus originales, que deben mantenerse en dependencias de la sociedad anónima para efectos de ser revisada en los periodos correspondientes por los accionistas, se encontraban, en primer término, dos actas. Una correspondiente a una sesión extraordinaria de directorio de Pampa Calichera, y otra a una sesión extraordinaria de directorio de Oro Blanco S.A. Ambas supuestamente celebradas el día 29 de marzo del año 2011, martes 29 de marzo del año 2011. Según lo que se indicaba en el texto de dichas actas, y que, por lo tanto, era falso la fecha, martes 29 de marzo del año 2011, porque acreditaremos que las sesiones extraordinarias de directorio que efectivamente se realizaron correspondió a reuniones y juntas que se verificaron el día 28 de marzo. Fecha que, por lo demás, permanece, y el tribunal lo observará directamente al conocer de estas actas, impresa 28 de marzo, lunes 28 de marzo de 2011, permanecen impresas en la segunda hoja de la copia del acta de Pampa Calichera que es hecha llegar a la Superintendencia de Valores. En estas sesiones, supuestamente se tratan los efectos y características del caso número 5, es decir, la denominada operación Lindsay. Pero la falsedad va más allá. Las copias de las dos actas antes mencionadas, que son entregadas por el acusado, insistimos, a la superintendencia, resultan ser diferentes y ser falsas también en cuanto al contenido. El acta es un resumen de aquello que es tratado en una reunión de directorio y debe ser, evidentemente, un resumen fiel a lo tratado. Y son falsas en cuanto a su contenido, al contenido de las actas que originalmente fueron suscritas por los directores y a las materias que efectivamente fueron tratadas. Y esa alteración es incorporada en los libros de actas respectivos conteniendo información falsa. Básicamente, lo que se agrega, además de la alteración en cuanto a la fecha, lo que se agrega bajo el título Adquisición de acciones de SQMA es que el gerente general, Aldo Mota Camp, es decir, se agrega un hecho falso propio del imputado, ratifica lo autorizado telefónicamente por los señores don Roberto Izquierdo Menéndez, don Juan Pablo Barahona Ursúa y don Pablo Guerrero en el día de ayer acerca de la posibilidad de participar en la adquisición de acciones, de un paquete, de acciones SQMA que se ofrecerá en el mercado mediante órdenes directas con difusión en bolsa de valores. Es decir, se agrega para ser entregado al regulador cuando precisamente el regulador había ordenado reversar los efectos de una operación, se agrega un supuesto acuerdo respecto de
haber tenido el directorio información respecto de esta operación y además haber autorizado la modalidad por la cual ésta se iba a ejecutar. Y lo propio acontece con el acta de sesión de directorio de Pampa Calichera, también celebrada supuestamente el 29 de marzo, hecho que acreditaremos resulta ser falso, porque la reunión se llevó a cabo el día 28, donde también se agrega nuevamente un párrafo relativo a acuerdos inexistentes sobre la información que Aldo Mota, acto propio nuevamente, habría realizado al directorio acerca de la materialización en el día de hoy de la venta en bolsa de 5 millones de acciones SQMA de propiedad de la filial Global Mining Chile Limitada al precio mínimo de 27.100 pesos por acción, previa autorización telefónica de nuevo el día de ayer de los señores directores don Pablo Guerrero, Patricio Phillips y Julio Ponce. Conjuntamente con la entrega de estas dos actas falsas, que son entregadas a la superintendencia en ejercicio de sus funciones y siendo además funcional a la pretensión de las dos sociedades reguladas, Oro y Pampa, de que no se diera lugar a la orden de la superintendencia en el sentido de reversar el reconocimiento de utilidades en los estados financieros correspondientes, Aldo Mota Camp, además de la entrega de los dos documentos antes referidos, entrega otras dos actas que supuestamente correspondían a copias de actas verdaderas y originalmente suscritas respecto de sesiones ordinarias de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera del 20 de abril del 2011, que también resultan contener información falsa, donde nuevamente se inserta un punto no tratado, precisamente referido a la compra y venta de acciones SQMA, ya realizada la operación Linsor. Caso 5. Y en este caso, el gerente general informa al directorio que el 29 de marzo de 2011 se efectuó la compra en bolsa de valores de estas 5 millones de acciones a un precio de 27.138 pesos. Informa que la operación antes señalada significó un monto total de 135.692.500.000 pesos y que fue financiada mediante un crédito que la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera otorgó a la compañía en sesión extraordinaria de directorio de 29 de marzo del año en curso. En lo que respecta a la copia del acta de la sociedad que va encadenada en esta operación, que es Pampa Calichera, también se incorpora un punto no tratado. Mediante la información falsa que es incorporada en estas 4 actas que forman parte del segundo capítulo de imputación, Aldo Mota lo que busca ante el regulador, lo que busca ante la Superintendencia de Valores y Seguros es representar falsamente ante el regulador, ante los accionistas y ante el mercado de valores en general, dado el acceso que eventualmente tendrían a las mismas actas adulteradas, a los libros de actas de sesiones de directorio de las respectivas sociedades, que la realización del caso 5, de las operaciones cubiertas bajo el caso 5, la realización de la operación Linsor, y cuyos efectos la superintendencia ordenó reversar, y a consecuencia de lo cual las sociedades debían rectificar sus estados financieros, habría sido oportunamente puesta en conocimiento de los respectivos directorios y había contado con la aprobación del número de directores que a esa fecha y para operaciones de cierto monto requerían y exigían los estatutos sociales. Esta maniobra, estos hechos, esta presentación de actas falsas, documentos falsos, que dan cuenta de la gestión propia de la administración de las sociedades anónimas abiertas, sujetas a regulación por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros conforme al artículo 1 de la Ley 18.045, se subsume en todos y cada uno de sus extremos fácticos en las hipótesis del artículo 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores que en este momento estamos exhibiendo. La defensa va a cuestionar, y lo hizo al revelar en la audiencia de preparación de juicio oral su teoría del caso, esta imputación desde 2 perspectivas. La primera es que las actas a las cuales el Ministerio Público le atribuye la condición
de falsas, son verdaderas. Y que aquellas actas a las cuales el Ministerio Público le atribuye la condición de verdadera serían borradores de actas. Cuestión que quedará acreditado durante el juicio. No es efectivo y quedará acreditado, su señoría, en la voz de las personas, de los directores que estuvieron presentes en las sesiones que realmente se realizaron y donde se trataron temas diversos que no comprenden aquellos párrafos insertados con la sola finalidad de representar falsamente una realidad ante el regulador. El tribunal escuchará atentamente a los directores respecto del contenido de las sesiones, el contenido de las actas que se hacía llegar posteriormente a sus archivos personales, a lo que se suma la pericia documental, sus señorías, que acreditará la alteración material por vía de despegue y ulterior incorporación en los libros de actas, evidencia material que el tribunal además podrá apreciar por sus propios medios, haciendo carne el principio de inmediación en lo que a producción de la prueba se refiere. En una segunda línea de argumentos, la defensa va a sostener que los hechos en materia de la acusación en el segundo grupo de hechos no satisfacen, y nos vuelve de nuevo a una discusión de derecho, no satisface las exigencias del artículo 59, letra A, en relación al artículo 61 de la Ley de Mercado de Valores, y agrega ni a ningún otro tipo penal, toda vez que las actas no habrían sido entregadas a la Superintendencia de Valores y Seguros para los fines previstos en la Ley de Mercado de Valores, como exige el artículo 59, letra A. Este argumento, su señoría, entraña una paradoja que es fácil de vislumbrar al formularnos una simple pregunta. ¿Existe alguna razón distinta que las facultades que prevé la Ley 18.045 para que la Superintendencia de Valores y Seguros pueda solicitar con carácter imperativo antecedentes a una sociedad anónima abierta, sujeta a regulación o control? ¿Existe alguna razón para que la Superintendencia pueda requerirle a los órganos fiscalizados algún antecedente que no sea las atribuciones que como órgano público le otorga la propia ley? Al parecer, su señoría, la respuesta obvia y evidente es que no existe ninguna otra razón. La Superintendencia de Valores y Seguros, y escucharemos a los protagonistas, su señoría, no pide esto por simple curiosidad, no pide esto, su señoría, por un simple afán de recopilar papeles para fines de una investigación de carácter histórico. Pide esto porque el artículo primero de la Ley 18.045 prevé que a las disposiciones de la presente ley queda sometida a la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios, regulando que se somete a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros precisamente las sociedades anónimas abiertas y los emisores de instrumentos de oferta pública. Pampa Calichera, Oro Blanco, son sociedades anónimas abiertas. Y agrega el artículo segundo que corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante la Superintendencia, hoy Comisión de Mercado Financiero, dadas las últimas modificaciones que ha sufrido la Ley 18.045, vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley de acuerdo a las facultades que se le confieren en su ley orgánica y en el presente cuerpo normativo. La petición realizada por la Superintendencia de Valores y Seguros lo es para los efectos de lo dispuesto en la Ley 18.045. La entrega de antecedentes que hace el gerente general de sociedades anónimas abiertas de documentos a la Superintendencia de Valores y Seguros lo es para los efectos de lo dispuesto en la Ley 18.045. Basta esta sola referencia, creemos, para dar por enterrada la posibilidad de vida que tuviera el argumento pretendido por la defensa. Creemos que las citas de los dos primeros artículos de la Ley 18.045 resulta demoledor frente a este argumento. Más aún si consideramos que ambos artículos, su señoría, se sitúan bajo el título primero de la ley, que dice, objetivo de la ley,
fiscalización y definición. Finalmente, y en cuanto también a la inaplicabilidad del artículo 59 al caso subyúdice de la Ley de Mercado de Valores, la defensa sostendrá en un intento por dotar de regularidad hechos claramente delictivos que el envío de esa acta a la Superintendencia de Valores y Seguros no tuvo la potencialidad de poner en riesgo el bien jurídico protegido por la norma, cuestión, su señoría, que también la Fiscalía descarta. En efecto, se nos dirá que estas actas no podían estar a disposición del mercado ni a disposición de los inversionistas. En ese punto, solo recordar, su señoría, que la Ley 18.046, en el artículo 54, prevé un periodo de exhibición tanto de las actas, libros e informes de sus auditores externos, previo a la Junta Ordinaria de Accionistas, debiendo estos quedar a disposición para su examen en la Oficina de Administración de la Sociedad. Por lo tanto, la presentación de estas actas a la Superintendencia de Valores y Seguros, la incorporación de estas actas falsas en los libros correspondientes, sí es potencialmente capaz de afectar a terceros que puedan acceder a dicha información y de representar falsamente la realidad, ya no tan solo a la Superintendencia de Valores y Seguros, sino también al mercado. No obstante aquello, en el caso particular de lo dispuesto en el artículo 59, letra A, la primera de estas vinculaciones resulta ser suficiente. Finalmente, se dirá por parte de la defensa, su señoría, que la acusación es engañosa y es una acusación errada, que operaciones como las que se cuestiona por parte del Ministerio Público son operaciones usuales y habituales en el mercado de valores. Sostendrá la defensa que existen múltiples ejemplos en el mercado de valores de operaciones donde la intención de hacerse dueño de la cosa coexiste con otros objetivos. Y menciona, entre otros casos, el de operaciones simultáneas, ventas cortas o préstamos de acciones. Esta afirmación, que se sustenta en parte de la prueba propuesta por la defensa, solo busca, su señoría, y lo advertimos, abiertamente y con responsabilidad, solo busca generar confusión. Pretender hacer coincidir, por ejemplo, las operaciones descritas en la acusación con simultáneas o con ventas cortas es simplemente desconocer la naturaleza de tales operaciones. Lo podrán decir, su señoría, los testigos expertos que depondrán en este juicio. Y por cierto, no solo desconocer la naturaleza de estas operaciones, sino también la regulación a la cual están sujetas. En ambos casos, las simultáneas, una operación de financiamiento, o las ventas cortas, una operación de especulación, son operaciones enteras y totalmente transparentes para el mercado. Si cualquiera de nosotros quiere saber si en este momento se están realizando operaciones simultáneas en la bolsa electrónica, en la Bolsa de Comercio de Santiago, puede ingresar a las plataformas dispuestas para los inversionistas y sabremos, mediante el uso de mnemotécnicos, SM, que estamos en presencia de operaciones simultáneas. Nadie podría pensar, nadie podría dudar que se trata efectivamente de una operación simultánea. Son operaciones transparentes para el mercado. La utilización de testaferros que intervienen entre dos puntas en una transacción, como ocurre, por ejemplo, con la operación Linson, no es transparente para el mercado. En el caso particular de las ventas cortas, se sujetan además a un manual de operaciones propias de las bolsas de comercio. Son operaciones que se realizan de cara al mercado. Y con esto no queremos decir que a través de ellas tampoco se pueda manipular. Eventualmente sí se puede, porque la sola ejecución de operaciones a través de un mercado, que como señalamos a propósito de las citas a distintos premios Nobel, no es un mercado de carácter perfecto, no implica que vayan revestidas de un cariz de sacrosantidad que impida ser consideradas operaciones delictivas. ¿Qué similitud tienen estas operaciones? Que pretenderá otorgarles aquel cariz la defensa con las operaciones ficticias en materia de la operación, su señoría? Ninguna. Simplemente es un intento por confundir. Acreditaremos, su señoría, la existencia material de las conductas, la participación del imputado y los efectos que estas conductas tienen en el mercado y, por lo tanto, la afectación al bien jurídico. Chile optó, en torno a los delitos de la Ley de Mercado de Valores, por configurar un sistema
de delitos de peligro. Acreditaremos la trascendencia de estas conductas y la gravedad de las mismas. Está dada no solo por alterar la transparencia del mercado, por alterar su adecuado y buen funcionamiento, sino además por perjudicar aquel otro sistema público que se encuentra estrechamente vinculado con el sistema de valores como es el sistema de pensiones. El mercado es un asignador de recursos, pero su eficiencia depende de un funcionamiento transparente. Esa pretensión de funcionamiento transparente del mercado, de eficiencia en la asignación de recursos entre las unidades de superávit hacia las unidades de déficit, como partíamos en este discurso de apertura, repugna a las conductas desplegadas por el acusado, que solo hace una mala utilización del mercado, una utilización torcida del mercado y por lo tanto lo manipula. Y esas conductas tienen residencia penal en el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores. Entregar antecedentes falsos a la superintendencia para pretender que el regulador tenga una apariencia errada de la realidad de la administración de las sociedades sometidas a regulación o fiscalización, constituyen conductas que tienen su residencia penal en el artículo 59, letra A, y por lo tanto, su señoría, habiéndole cabido participación inmediata y directa en la ejecución de los hechos al imputado al término del juicio, en donde acreditaremos mediante prueba directa y prueba indiciaria cada uno de los elementos típicos, la Fiscalía instará por la condena de Aldo Mota Camp y además, su señoría, por la imposición de las mayores penas que el sistema permita, dada la mayor extensión del mal provocado, cuestión que también quedará acreditada por ser elementos fácticos durante el desarrollo del juicio. Gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer un pequeño receso de 20 minutos. Vamos a... ¿las querellantes tienen algún orden? ¿Sí? ¿Prefieren entonces...? Primero con... ¿Ya? Después moneda y después... Y al final, perfecto, el señor Lobos. Bien, entonces continuamos en ese orden, no tenemos inconveniente en aquello en unos 20 minutos más. 10 para las 12 entonces. Sí. Gracias.